Mira bien estas imágenes. Drones atacando ciudades en Ucrania. Edificios siendo destruidos. Familias aterrorizadas. Ataques así ocurren semanalmente. De noche. De día. Rusia ha estado atacando a Ucrania durante casi 4 años y utiliza cientos de drones como este todos los días. Pero estos drones no son rusos, son iraníes, desarrollados y fabricados en Irán. Ahora viene la parte aterradora. Irán construye una fábrica de esos drones. En Venezuela, a menos de 2.000 kilómetros de Estados Unidos, con técnicos iraníes y componentes iraníes, produciendo las mismas armas que acabas de ver devastando Ucrania, solo que ahora del otro lado del Atlántico, y el motivo detrás de esto es aterrador. Sigue viendo, porque esto puede cambiar todo en los próximos meses. La relación entre Irán y Venezuela no comenzó ayer. De hecho, comenzó en 1960 cuando ambos países ayudaron a fundar la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Durante décadas solo era negocio, nada especial, pero todo cambió. A principios de los años 2000 dos hombres llegaron al poder: Mahmoud Ahmadinejad en Irán y Hugo Chávez en Venezuela. Estos dos líderes tenían algo en común: odiaban a los Estados Unidos. Durante años firmaron cientos de acuerdos. Miles de millones de dólares oficialmente eran para economía, fábricas, construcción, proyectos civiles. Pero detrás de los planes eran otros. Ellos estaban construyendo una red militar y de inteligencia. Y entonces llegó 2020, el año que lo cambió todo. Venezuela colapsó, un país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero que no podía producir gasolina. Las refinerías dejaron de funcionar, se formaban filas enormes en las gasolineras, los autos eran abandonados en las carreteras y, peor aún, las fuerzas de seguridad de Maduro se estaban quedando sin combustible. Sin combustible no podían mantener el control. El régimen estaba al borde del colapso, y cuando un régimen autoritario está desesperado, hace acuerdos peligrosos. Fue entonces cuando Irán apareció. En mayo de 2020, 5 petroleros iraníes cruzaron el Atlántico con destino a Venezuela. Llevaban más de 1 millón de barriles de gasolina y equipos para reparar las refinerías. Pero no fue solo eso. Aviones iraníes empezaron a volar directamente a Caracas, vuelos regulares, semana tras semana. Esos aviones traían técnicos de la Guardia Revolucionaria de Irán y equipo militar. ¿Sabes cómo Venezuela pagó por eso? ¿Con oro? 9 toneladas de lingotes de oro, $500 millones en oro puro, cargados en aviones y enviados a Irán. No se usó ningún banco, ningún dólar cambió de manos. Fue una transacción completamente fuera del sistema estadounidense, y fue en ese momento cuando Irán se dio cuenta de algo que lo cambiaría todo. Venezuela no solo era un socio comercial, era una base militar a 2.000 kilómetros de Estados Unidos, y eso fue exactamente lo que empezaron a construir. Entonces, en 2023, algo extraño empezó a suceder en Venezuela. Base aérea El Libertador, cerca de la capital Caracas. Imágenes satelitales mostraron actividad inusual. Nuevos edificios siendo construidos, hangares enormes, mucho movimiento, muchos vehículos. Áreas enteras fueron aisladas. Y entonces la inteligencia estadounidense confirmó que Irán estaba montando una fábrica de drones ahí. No drones comunes, drones militares, los mismos que viste al inicio de este video. Drones Kamikaze Shahed 136. ¿Y luego? Cada uno lleva 50 kilos de explosivos, vuela hasta el objetivo y explota. El alcance es de 2.500 kilómetros. Y tienen una ventaja enorme para Irán.
Cuestan solo $20,000 cada uno. Compáralo con un misil convencional, que cuesta millones por el precio de un solo misil. Fabrica cientos de estos drones. Por eso son tan peligrosos. Puedes enviar decenas de ellos al mismo tiempo, saturar las defensas y asegurarte de que algunos logren pasar. Ahora Venezuela ya puede fabricar esos drones. Con técnicos iraníes supervisando todo, con piezas que llegan en vuelos directos desde Irán. Pero hay más. Existe toda una operación para sostener esto, un puente aéreo entre Irán y Venezuela. Desde 2020 aviones iraníes vuelan regularmente a Caracas. Oficialmente son vuelos de pasajeros, pero testigos en los aeropuertos cuentan otra historia. Los aviones se detienen en las áreas de carga, no en las terminales normales. Se descargan cajas grandes, nadie declara lo que hay dentro y la tripulación muchas veces incluye militares iraníes. En 2022, esa operación salió a la luz cuando un avión venezolano fue detenido en Argentina, un enorme Boeing 747. Las autoridades argentinas investigaron y descubrieron algo impactante. El capitán del avión era un excomandante militar iraní de la Guardia Revolucionaria. Ese avión había volado entre Irán y Venezuela más de 20 veces, nadie sabe qué transportaba. Después de 2 años, el avión fue entregado a los Estados Unidos, pero los vuelos continúan hasta hoy. Eso es solo la punta del iceberg, porque mientras los aviones traían técnicos, los barcos movían algo mayor, dinero. Una operación gigante en el mar, una de las mayores operaciones de contrabando de petróleo del mundo, funciona así. Los buques petroleros están registrados en países como Liberia, Guyana, Panamá y transportan petróleo venezolano. Pero durante el viaje algo sucede. La señal de rastreo del barco se apaga. Ese sistema que muestra dónde está cada barco en el mundo. El barco desaparece de los radares, navega a ciegas durante días y luego reaparece. Ahora los documentos dicen que el petróleo es de Brasil. Se crean certificados falsos y el barco sigue rumbo a China. Allá, empresas chinas compran la carga, le pagan a Venezuela, generalmente en moneda china o criptomonedas. Todo eso ocurre fuera de las sanciones de Estados Unidos. En 2024, Venezuela exportaba 350,000 barriles por día a China. En 2025, ese número subió a 460,000, un aumento de más de $30,000 millones por año. Dinero que mantiene al régimen de Maduro en el poder, dinero que financia las operaciones iraníes en Venezuela. Hay un barco que muestra muy bien cómo funciona esto. De Karina, la inteligencia estadounidense rastreó ese barco, falsificando su posición varias veces. Llevaba petróleo de Venezuela y de repente desapareció. Después de un tiempo reapareció como si viniera de Brasil. Otro barco fue capturado por la Guardia Costera estadounidense, el mototanque Skipper. Dentro de él, documentos falsos y $35 millones en petróleo venezolano. Pero ese es solo uno. Toda la flota tiene decenas de barcos haciendo eso. Pero entonces algo cambió el juego por completo, algo que hizo que todo esto fuera mucho más peligroso. En enero de 2025 en Moscú, el presidente ruso Putin y el presidente iraní firmaron un tratado, un acuerdo de 20 años entre Rusia e Irán. El tratado tiene 47 artículos, abarca cooperación militar, intercambio de inteligencia y evasión de sanciones. Rusia e Irán formaron una alianza. ¿Sabes qué implica eso para Venezuela? Significa que las operaciones iraníes allá ahora tienen protección rusa. Si Estados Unidos ataca instalaciones iraníes en Venezuela, Rusia puede involucrarse. ¿Ves lo que significa? Irán ya no está solo en Venezuela. Ahora Rusia protege sus operaciones. Cualquier acción militar estadounidense ahora arriesga un enfrentamiento con Moscú. Y hay algo más importante, el papel de China en esto. China no proporciona armas directamente, pero proporciona algo igualmente importante, dinero e infraestructura. Mira lo que está pasando en Nicaragua. China construye un enorme aeropuerto con un préstamo de $400 millones. Oficialmente es para turismo, pero mira los detalles.
Una pista de 3.600 metros suficiente para los aviones de carga más grandes del mundo, enormes instalaciones de combustible, todo eso en un país que casi no recibe turistas. Lo que realmente están construyendo es un punto de apoyo, un lugar donde aviones pesados pueden aterrizar, reabastecerse y seguir reduciendo la distancia entre Irán y Venezuela y poniendo más infraestructura militar cerca de Estados Unidos. La ubicación de Nicaragua es perfecta para eso, cerca del Canal de Panamá, en medio de Centroamérica. Y China está financiando todo, así que tienes tecnología militar iraní, protección diplomática rusa e infraestructura china, todo convergiendo en América Latina. Pero hay otro elemento que pocas personas conocen: Hezbollah. En 2008, el gobierno estadounidense reportó algo alarmante. Venezuela estaba dando refugio a miembros de Hezbollah. Hezbollah es un grupo apoyado por Irán y con base en Líbano. Ellos estaban operando libremente en Venezuela. Uno de los nombres más conocidos es Ghazi Nasir al-Din, un diplomático venezolano de origen libanés. Él usaba su posición para recaudar dinero para Hezbollah y para mover operativos por la región. Hasta hoy, él sigue prófugo. Otro nombre, Tarek el-Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela. Él tenía conexiones documentadas con Hezbollah y operaba una red de venta de pasaportes venezolanos. Pasaportes que se vendían a personas de Medio Oriente, incluyendo individuos con vínculos terroristas. Aunque el Aissami fue arrestado en 2023. La red que él creó sigue. Entonces, no solo tienes drones y aviones, también tienes células de inteligencia humana en la región, personas entrenadas en operaciones secretas y en logística clandestina. Y ahora viene la parte que realmente debería preocuparte. Toda esta infraestructura que te mostré, toda esta red de drones, aviones, barcos, dinero, se vuelve más sofisticada. El Shahed 136 que viste al principio tiene un alcance de 2.500 kilómetros, pero Irán ya tiene versiones más avanzadas. Está probando drones con mayor alcance, misiles y supersónicos. Si esas tecnologías llegan a Venezuela, Miami, Houston, Nueva Orleans, todo queda al alcance. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que esto significa. Primero, Irán ahora tiene capacidad militar en el hemisferio occidental. Por primera vez en la historia, si Estados Unidos o Israel atacan a Irán, puede responder cerca de casa, en América Latina, donde las defensas son menores. En segundo lugar, esto obliga a Estados Unidos a dividir recursos. Cada unidad en el Caribe es una unidad que no está en el Pacífico. Enfrentar a China es justo lo que China busca. Además, crea un precedente peligroso. Si Irán puede hacer esto sin consecuencias, otros pueden intentarlo. Corea del Norte ya tiene lazos con Venezuela y, en cuarto lugar, amenaza a toda la región. Colombia, Guyana, países caribeños. Todos quedan expuestos. Y aquí está el punto crítico: la tecnología no está detenida. Irán ya probó drones con mayor alcance, misiles hipersónicos. Si esas armas llegan a Venezuela, si se producen, a 2.000 kilómetros de Miami, todo cambia. Entonces, vamos a ser directos. Mientras el mundo miraba a Ucrania, a Gaza, a Taiwán, esta red se construyó en las sombras y ahora hemos llegado a un punto crítico. Los próximos años mostrarán si esta situación puede escalar a algo aún peor. O si finalmente será confrontada. Ahora dime una cosa, ¿tú crees que Estados Unidos debería actuar militarmente contra esas instalaciones en Venezuela? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas y si este video te hizo pensar diferente sobre lo que está pasando en América Latina. Comparte esto con alguien que necesita saberlo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.